Bienvenidos al canal de Daimoné, la voz sensual del terror. Si te gusta como narro, quédate conmigo. La prisión de Dartmoor. Yo solía ser un guardia en la prisión de Dartmoor, el páramo más misterioso en Devon, Inglaterra, cuna de muchos demonios, apariciones, tumbas extrañas, duendes y hadas. Siempre me gusta contar historias en mi tiempo libre, sobre todo de esas instalaciones correccionales, una de las más difíciles del Reino Unido. Específicamente, las cosas tan extrañas que suceden ahí, ya que la prisión está en medio del páramo. Debo aclarar que la prisión era infame, infrahumana, y el hacinamiento y los disturbios, aunado a la mala alimentación, sumaban un entorno de trabajo de por sí horrible. Y esto a veces provocaba estados mentales terribles en los reclusos y conflictos entre los guardias. Había un preso en particular. Tenía la costumbre de gritar en la oscuridad de la noche. Cuando íbamos a investigar, él soltaba tonterías sobre algo afuera en el bosque, ya que su ventana de celda daba hacia el páramo. Él insistía en que algo en la oscuridad le hablaba, algo viejo y malo, que diría cosas horribles e indecibles sobre él y su pasado que nadie más podría saber, y trataba de convencerlo de que lastimara a otros a cambio de su libertad, si él lo hacía. Cosas terribles también, si él no lo hacía. También afirmó que podía verlo observándolo debido a que eso tenía dos ojos rojos que lo observaban desde el bosque en el páramo, desde la terrible oscuridad. Honestamente, no le creímos, ya que el mismo hacinamiento de esta prisión tan infame hacía que los prisioneros desearan ser locos, ser tratados como pacientes psiquiátricos para buscar una mejor comodidad en una celda o en otro lugar. La mayoría buscaba reubicarse porque realmente esta prisión daba miedo. Pero una noche, trabajando en el turno, donde generalmente todo es tranquilo, excepto por algunos prisioneros gritando, y él especialmente, que gritaba todas las noches. Esa noche fue diferente. Yo tenía que hacer mi trabajo. Requería que hiciera ciertas patrullas que me sacaban a lo largo del perímetro. Algo que realmente yo disfrutaba. Disfrutaba más estar afuera, frente al páramo, que en la noche en la prisión. Porque la prisión me asustaba. Esa noche, mientras patrullaba en una cerca interior, escuché ruidos que parecían provenir de los bosques que bordeaban este perímetro. Los chasquidos y la llamada de los búhos fueron algo que presencié toda la vida debido a la vida silvestre natural de Dartmoor. Pero las instantáneas que escucho esa noche fueron acompañadas por profundos gruñidos y chasquidos. Yo, siempre vigilante, uso mi linterna para mirar hacia dónde venían los ruidos, para ver si podía distinguir mejor de qué se trataba. Pero había una oscuridad total, una oscuridad que antes no se sentía. Incluso no podía distinguir los árboles frente a mí. Extraño, ¿no? Habiendo luna llena. Después de mirar un par de minutos, esos chasquidos cesaron.
Asumí que era un animal. Al darme la vuelta, el ruido comenzó de nuevo. Y lo que es peor, parecía que me estaba siguiendo. Obviamente, no era un animal. El páramo es rico en ciervos, zorros y un extraño conejo que habita en el área circundante del perímetro. Lo que fuera que causaba esa conmoción era mucho más grande que un ciervo o algún animal en particular. Entonces, un susurro en los arbustos me inquietó. Entonces atravesé la oscuridad con mi linterna y esta vez lo vi. Vi una figura oscura a lo lejos y grité: «Quien quiera que esté allí, estás en serios problemas. Preséntate. Esta es un área de alta seguridad y los intrusos serán procesados». Sabía que algunos niños andaban en los páramos y se desafiaban unos a otros para ver qué tan cerca podían llegar a la prisión o qué tanto aguantarían en esos bosques tan encantados. Pero esta vez no era el caso. El aire se sentía diferente, se sentía siniestro, estaba agitado y aprensivo. Entonces, convencido de que solo un idiota continuaría escondiéndose, decidí llamar por radio a otro guardia para que saliera y ayudara a descubrir qué estaba haciendo ese chasquido tan terrible que me estaba volviendo loco. Después de todo, era una prisión y un intento de escape no era una idea demasiado loca. Apareció otro guardia desde el interior de la prisión. Le informé lo que estaba sucediendo y él también escuchó esos chasquidos. Pero también había algo más. El susurro de los árboles se transformó en un gruñido fuerte. Y esta vez los dos lo escuchamos. No pensamos más. Decidimos correr en ese intento de escape porque pensamos que podría ser algo mucho más diferente, algo más terrorífico. Pero mi amigo levantó la linterna y lo que fuera apareció. Debo decir que en Dartmoor hay muchas leyendas, como la bestia de Dartmoor, un gato negro como un animal que se ha visto en la naturaleza del páramo, y se ha atribuido varias muertes de ganado. Las historias provienen en su mayoría de granjeros y personas mayores que viven solos en medio de estos páramos, por lo que sus historias no pueden tener un peso. Pero en el momento en que nosotros escuchamos ese ruido, las historias no parecían descabelladas. El volumen y la duración del gruñido aumentaron, y en este punto nosotros estábamos seguros de lo que fuera, no era originario del Reino Unido, aunque hay un zoológico cerca. Así que, tontamente, vimos la oportunidad de fortuna, fama y quizá reconocimiento. Queríamos atraparlo vivo, para ser recordados por siempre, como los hombres que capturaron a la bestia de Dartmoor. En medio de todo eso, un susurro y el gruñido se detuvo, y de la manera más extraña y abrupta que había comenzado se fue. Nosotros nos miramos y vimos a través de la cerca a donde estaban ese bosque, y nos decepcionamos de haber perdido la oportunidad de alcanzar la grandeza por estar discutiendo estupideces.
De repente, en la oscuridad, algo voló sobre esa cerca y golpeó. Golpeó a mi compañero en el pecho con tanta fuerza que lo derribó. Yo corrí a recogerlo y examinamos a ver qué lo había golpeado y a pocos centímetros de distancia en el suelo estaba la cabeza de una oveja. Habían sido profanadas su lengua y uno de sus ojos había sido removido. Parecía que había sido roído. Cualquiera en su sano juicio hubiera encontrado esto lo suficientemente perturbador, pero lo que sucedió después hizo que yo, Claro, y mi amigo, repensáramos los aspectos positivos y pacíficos del turno de la noche. Lo juro y lo juro por mi vida, que cuando miramos en la dirección de donde venía la cabeza en la oscuridad, ahí en el bosque, en el páramo, vimos 2 ojos rojos, penetrantes, que miraban fijamente en nuestra dirección. Y fue acompañado por una risa sofocante y amenazadora. Una risa grave, cavernosa, como todo lo que no te puedes imaginar. Eso, Dios, eso estaba tan complacido por el terror que había causado. De veras, notábamos en sus ojos y en su risa lo complacido que estaba, la felicidad tan macabra. En un abrir y cerrar de ojos, nosotros corrimos a la comodidad de la prisión. Sí, es irónico, porque la prisión nos aterraba. Pero corrimos y llegamos allá donde estaban nuestros colegas, y al comentarle, ninguno nos creyó. Pero algo pasó más. El recluso, el infame, que nos tenía aturdidos con sus gritos nocturnos, escuchó la conversación en el pasillo y desde su celda lo confirmó todo. Dijo que lo que habían dicho y visto era cierto para su placer. Después de discutir lo que podría haber sido, nosotros continuamos nuestro turno, pero nos mantuvimos alerta, juntos. Íbamos a todos lados en parejas durante la patrulla exterior. Nadie nos creía las historias por completo, pero lo suficiente como para estar demasiado asustados para ir solos. Claro, no nos creían, pero no iban solos. Unas semanas más tarde, el guardia que estuvo conmigo patrullaba nuevamente la cerca cuando escuchó el gruñido y miraron en la dirección donde antes habíamos visto esa cosa. Y efectivamente, ahí seguía, en la oscuridad, mirándonos con los mismos ojos rojos penetrantes. Sin embargo, no pudieron distinguir los detalles de la figura como nosotros esa vez. Lo que alcanzó a describir fue que esa figura, fuera lo que fuera, su forma era la más oscura que el negro infinito de los bosques que lo rodean. Y hasta el día de hoy él jura que cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, vio al preso que corroboró la historia esa noche
el preso que gritaba todas las noches, estaba de pie junto a esa cosa. Y él tenía en su cara una sonrisa misteriosa. Él enseguida tomó su radio y emitió una señal a través de todos los canales de la prisión. Las alarmas sonaron, los focos se iluminaron y prendieron toda el área del bosque. La forma oscura y el prisionero desaparecieron. Todos corrieron a la celda para confirmar su escape, pero solo encontraron a ese interno colgado, usando pedazos y piezas que había sacado de contrabando de la lavandería. Vieron que había dejado una nota que se leía: a mi familia, lo siento, no quería lastimar a nadie, pero eso no me dejaría en paz. Espero encontrar realmente el perdón y la paz que espero. Yo me quedé de una pieza. Mi amigo solo callaba y bajaba la mirada con una pena profunda. Nosotros estamos entrenados para no sentir nada por ningún preso, porque si están presos es porque algo malo hicieron. Pero este preso en particular nos había llegado al alma. Él no había encontrado la paz. Lo sabíamos, no me pregunten cómo, pero sabíamos que no había encontrado la paz. Es más, parecía que había sido víctima de algo mucho peor. Algo que mantenía su promesa de libertad, pero nada como lo había imaginado el interno. Cada que cuento esta historia, de verdad, me lleno de temor. Algo helado recorre mi espina, porque, Dios, otra vez, la idea de esos ojos rojos que perforaban la oscuridad se quedará conmigo para siempre. Y cada vez que conduzco por Dartmoor, las puertas de mi auto permanecen cerradas. Está de sobra decir que al poco tiempo pedí mi cambio y poco a poco me fui desanimando de ese trabajo. Ahora ya no estoy más ahí. Por esa experiencia dejé de ser un guardia de seguridad en una cárcel de Dartmoor, Reino Unido. Gracias.